Bueno, comenzando la semana con Torah. No podía ser mejor, ¿eh? No podía ser mejor. Hemos invitado a muchos de nuestros discípulos y amigos por todo Iberoamérica para que estén presencialmente ustedes acá y virtualmente a través de las redes sociales. El tema que se anunció tiene que ver con Pesaj, el tratado talmúdico Baba Kama y el concepto de cambio en el judaísmo. Son temas sumamente importantes y solo le voy a pedir a alguien que me custodie allí que nadie pase con la cabeza alta por ahí, que todo el mundo entre humilladito. Entre humilladito a la clase. Y por favor, puede tomar notas. Luego vamos a tener, tal vez, si el tiempo nos da, una sesión de preguntas y respuestas sobre el tema que está en la mesa en la clase de hoy. Uno de los tratados talmúdicos más difíciles de comprender es el que tiene que ver con las leyes del dinero, préstamos, estafas, daños a la propiedad, daños a negocios, daños financieros, robos, etc. Para aquellos que están nuevos en la comunidad y posiblemente algunos de ustedes que están nuevo en su andar de retorno hacia las raíces hebreas de su fe, vamos a explicar someramente de qué se trata este tratado talmúdico Baba Kama y qué relación tiene esto con Pesaj, el concepto de cambio en el judaísmo. La Torá, en la mayoría de las tradiciones de nuestro pueblo, la Torá tiene dos acepciones. La Torá escrita, que básicamente son los 5 libros de Moshe Rabenu, en su forma más conocida, y también la Torá oral o la Torá explicada. En la lengua sagrada decimos Torá Shebe'al Peh, la que sale por la boca. Esa Torá oral es como un compendio de leyes, de preceptos, de opiniones, de jueces, de rabinos, responsas rabínicas, etcétera, que vienen paralelamente con la Torá escrita. Y en el judaísmo del Segundo Templo, la ley era que lo recibido por escrito se pasaba por escrito y lo recibido oralmente se mantenía y se transmitía oralmente. Esa es la práctica, esa es la costumbre, esa es la ley. Esto fue así en la secta, específicamente la secta de los Perushim, sobre todo hasta que, destruido el templo de Jerusalén en el año 70, uno de los descendientes de la escuela de Yavne, Yehuda Anasí, y su academia, decidió romper con esa tradición y colocar por escrito la Torá oral según pudieron recordarla. Y eso produjo un documento llamado la Mishnah, que significa algo así como aprender repitiendo. Es decir, la importancia de la repetición. Eso que había sido transmitido oralmente, ahora se puso por escrito de todo lo que el rabino Yehuda Anasí y su academia pudieron recordar de sus maestros. Esto es importantísimo porque no solo refleja la situación del judaísmo en la época cuando este documento aparece, hacia fines del siglo II de la era común, sino que contiene debates, opiniones, conceptos que van mucho más atrás para la época del Segundo Templo. En esta obra, la Mishnah, extraordinaria por cierto,
se organizan estas ideas en 6 tratados importantísimos y luego se transformó una especie de libro de texto, objeto de estudio, de interpretación, de edición por parte de los rabinos de Babilonia y de Tiberias. Y esta interpretación y revisión de la Misná se conoce como la Gemara. Y por 3 siglos, después de concluida la Misná, fue objeto de estudio, de debate por los rabinos de esas generaciones. Cuando juntamos la Misná con la Gemara, entonces tenemos el Talmud. Hay 2 Talmudes, uno que es más corto, conocido como Talmud Jerusalmi, no necesariamente porque se escribiera en Jerusalén. De hecho, fue escrito según la tradición que tenemos, fue escrito en Tiberias, pero como los rabinos que trabajaron allí venían de Jerusalén, y como Jerusalén es la representación de la Torá, pues se conoce como Talmud Jerusalmi. Y el otro, un poco más largo, conocido como Talmud Babli, el Talmud que se escribe por los sabios fariseos de Babilonia, de esa época. Y uno de estos tratados talmúdicos, ¿okay? Es decir, acuérdate que el Talmud es la suma ¿de qué? De Misná más Gemara, ¿okay? Uno de estos tratados talmúdicos se conoce como Nesikin. Nesikin, o para decirlo en un poco más cercano a la lengua aramea, Nefikin. Nefikin. Okay. Nefikin, que quiere decir daños. Daños. Originalmente, ese tratado, Nefikin, incluyó 3 grandes capítulos, 3 grandes secciones o partes, llamados Baba, okay, que significa algo así como capítulo o puerta, y Kama, que es la manera como se completa la idea. Entonces, cuando hablamos de Baba Kama, estamos hablando de la primera puerta de los Nesikin, del tratado Nesikin, o del primer capítulo del tratado Nesikin. Los otros 2 son Baba Metzia, que viene siendo la puerta del medio, y Baba Batra, que es el capítulo final de estos 3 famosos capítulos o la puerta final. A los efectos de esta clase vamos a referirnos más que todo a algunas ideas que se presentan en Baba Kama o la primera puerta, como dije, temas que tratan con finanzas, temas que tratan con daños financieros. ¿Están todos conmigo hasta aquí? ¿Estamos ubicados todos en una página? Ok. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy, por la cercanía de Pesaj, es Pesaj y el concepto de cambio en el judaísmo basado precisamente en este tratado talmúdico Baba Kama y, por supuesto, en las fuentes que tenemos de algunos de nuestros libros, incluyendo no solo Baba Kama, sino también de los profetas, de la Torá y del Código Real. Entonces, para comprender bien este shiur, vamos a apoyarnos en algunos de estos conceptos que vamos a encontrar en la primera puerta y luego vamos a ver cómo pudiéramos relacionar esto con Pesaj y qué importancia tiene eso como medio de preparación para este gran festival que está ya a la vuelta de la esquina. Y por supuesto, al mismo tiempo me voy a esforzar por demostrar la relación que existe entre Baba Kama y nuestro Código Real, para que veamos cómo el judaísmo, una vez entendido bien, presenta prácticamente una misma línea de pensamiento. Así que vamos a colocar en la mesa ciertos textos padres de los cuales vamos a hacer el análisis en nuestra clase. Según una antigua tradición que se ha atribuido al emisario Yohanan, el Ribi le dijo a un importante fariseo
de su generación, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Ok? Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Las dos ideas, no, ni puedes ver ni puedes entrar. Tenga en mente esa frase, nacer de nuevo. ¿Ok? Nacer otra vez. Más tarde, unos 20 años, 25 años después del Ribi decir esa frase, uno de sus discípulos dijo otra interesante y relacionada. Dijo, si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Eterno dijo a Moshe, HaChodesh Hazeh, Lachem Rosh Chodashim. Es la famosa frase de Éxodo, capítulo 12, verso 2. Este mes será cabeza de los meses para ustedes. Será el primer mes del año. ¿Cree? Primer mes del año. Lechodeshe Hashanah. Lechodeshe Hashanah. Primer mes del año. Y también está escrito en la Torah, Lo Tignof, no robarás. Estos son los textos que vamos a tratar de relacionar unos con otros. Pues son cuatro textos interesantes. Observa, si no naces de nuevo, si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, este mes será primero de los meses para ustedes y Lo Tignof, no robarás. ¿Qué relación tienen estos 4 versículos entre sí? ¿Y qué relación tiene todo esto con Pesaj? Más aún, ¿qué aplicaciones poseen para el gran festival de nuestra libertad que ya estamos en cuenta regresiva? Damos la vuelta a la esquina. Vamos a comenzar por el último para tratar de entenderlo el primero. En este caso, lo tignof. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir lo tignof? No robar, no robarás. ¿Ok? No robarás. Uno de los principios básicos en el 9º capítulo de Baba Kama es el que tiene que ver con las leyes del robo. La ley del robo. Y básicamente, Baba Kama establece que si un artículo ha cambiado desde que fue robado, si un artículo ha cambiado, si está hablando de cambios, ¿ok? Dice, si un artículo ha cambiado desde el momento que fue robado, ¿el ladrón debe pagarlo en efectivo o no? Esa es la pregunta que se hace, ¿no? Esa es la discusión que está en la mesa entre los amoraín, all right? Los sabios de esa época. Si un artículo ha cambiado desde que fue robado, ¿el ladrón debe pagar el valor en efectivo del artículo tal como era en el momento que se robó? ¿O no tiene que pagarlo? ¿Qué pasa si el artículo cambió? ¿Hay alguna implicación ahí? Eso es lo que está en la mesa. Ahora, si está hablando, Baba Kama está hablando de que si hay un cambio o no hay un cambio en lo que fue robado. Recuerda que Yeshua dijo, si no hay un cambio, si no naces de nuevo, no puedes entrar. Rashta dice, si alguno está en Mashiach, hay un cambio en él. Se da un cambio. Nueva criatura es. ¿Ok?
Y Hashem introduce un cambio en el calendario cuando dice a los hijos de Israel, Gedoseh Hashanah, este va a ser primer mes del año para ustedes. Hodashim Rishon. Primer mes del año para ustedes. Cabeza de los meses, Rosh Hodashim y Le Hodasheh Hashanah. Hay un cambio ahí también. Y Moshe Rabbeinu enseña lo Tignov. Entonces, la pregunta es, si eso que estaba en una posición y que pertenecía a alguien en un punto determinado es robado y cambia algo desde que fue robado, ¿hay que pagar o no hay que pagar el valor efectivo del artículo tal como era en el momento del robo? La respuesta que da Baba Kama es, hay que pagarlo. Tienes que pagarlo. Ahora, esta declaración, esta regla, este fallo de Baba Kama plantea la cuestión de qué constituye Shinui, qué constituye cambio, Shinui, específicamente cuando un objeto experimenta un cambio que deja de ser idéntico a su realidad anterior. Ahora, quiero hacerte esta pregunta. ¿Ha habido cambio en ti? ¿Eres tú idéntico a tu realidad anterior o ha habido un cambio de estatus? Digo esto para que empecemos a hilvanar todos los hilos que están en la mesa. ¿Okay? Hay un famoso debate filosófico sobre el tema de la identidad que se conoce popularmente como el barco de Teseo. Así se conoce, el barco de Teseo, donde se enfocan algunos de estos temas, que es objeto de debate en Baba Kama. Aquí va el tema. Un barco hecho de tablones de madera. Los cubanos saben muchísimo de eso. Las balsas, ¿no? Las balsas, las famosas balsas. Un barco o una balsa hecha de tablones de madera se reemplaza uno por uno con otros tablones de madera de forma idéntica. ¿Ok? Si finalmente se reemplazan todas las tablas originales, ¿la nave actual es idéntica o no es idéntica a la original? Si se reemplazan las tablas. Ok. Pero ¿qué pasa si tomamos todas las tablas originales y construimos otra nave de la misma manera que la original? ¿Será igual? Esa es parte de la discusión del Babli sobre Baba Kama. ¿Ok? Bienvenidos al Talmud. ¿Ah? Bienvenidos a la clase de Talmud. Mire, además de explicar las diversas concepciones talmúdicas de cambio, porque todo esto tiene que ver con Shinui. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con Shinui, cambio. Además de explicar las diversas concepciones talmúdicas acerca del cambio, también es digno de observar las diferentes formas de compromiso mediante las cuales un trabajo de importantes comentarios como es el Talmud Babli se relaciona con los precedentes jurídicos que fueron emitidos antes
y cómo dicho compromiso influye en el desarrollo de las ideas que ahora encontramos en Baba Kama. En jurisprudencia, no solamente en la jurisprudencia hebrea, en la jurisprudencia de Estados Unidos y me imagino que de cualquier otro país. La decisión de jueces pasados sobre casos parecidos es sumamente importante a la hora de un juez actual emitir un fallo. Normalmente lo que un juez hace, si en el año tal, ante un hecho similar, la corte tal emitió este fallo, yo voy a decir lo mismo. Es difícil que un juez se vaya en contra de lo que otra autoridad jurídica ha dicho antes. Entonces, la idea es cómo estos fallos que nosotros encontramos en la Gemara, que provienen de bases jurídicas establecidas generaciones previas, forma parte de todo el andamiaje de discusión rabínica que se da en este tratado. Para que tengamos más o menos una idea, una discusión talmúdica típica comienza siempre con un comentario de una Mishnah. Así es casi siempre. Es un comentario de una Mishnah. Pero recuérdate, cuando hablamos de un comentario de la Mishnah, estamos hablando de fuentes anteriores. Porque ¿qué es primero, la Mishnah o el Talmud? La Mishnah. ¿Okay? La Mishnah termina en el año 180, ¿no? Y el Talmud se cierra más o menos en el siglo V, 300 años después. Entonces, una discusión talmúdica comienza generalmente con un comentario sobre una Mishnah relacionado con algún aspecto de la ley judía. Y a partir de ahí, la discusión se comienza a ramificarse, se bifurca, puede expandirse a muchos temas posibles, algunos de los cuales difícilmente puede uno encontrar la relación con el tema central que se está tratando. Más bien son ideas tangencialmente relacionadas, pero no directamente relacionadas. Y durante este proceso de discusión, durante este proceso de deliberación, normalmente que no se llega a ninguna conclusión, sino que lo que tenemos es una riquísima ensalada de comentarios e ideas, de contrapunteos filosóficos. Los interlocutores talmúdicos a menudo se refieren a textos anteriores del periodo tanaítico o incluso del periodo bíblico anterior. Por eso es que nos interesa muchísimo este material de estudio, porque aunque cronológicamente surge la Mishnah para el siglo II, Talmud para el siglo V, trata temas que tienen que ver con el siglo I y antes del siglo I. Entonces, en cada una de estas etapas de discusión, el hablante talmúdico debe elegir el tipo de nivel y el tipo de compromiso que él tiene con las decisiones rabínicas previas, con las generaciones rabínicas anteriores. Y entonces se determina si está comprometido o no a usar las mismas palabras que aparecieron anteriormente, los mismos fallos que aparecieron anteriormente, o los mismos conceptos que fueron dichos previamente, o simplemente concepciones nuevas que pueden enriquecer lo que previamente había sido discutido. Eso es lo que define el entorno, el marco del participante talmúdico y que nos lleva a una telaraña de discusiones y de ideas y de contrapunteos del pensamiento que es fascinante estudiarlo, que prácticamente no queda absolutamente ninguna arista que no sea contemplada en el pensamiento. Es muy difícil añadir una idea nueva
a un tratado talmúdico, es muy difícil añadirle una arista nueva para una discusión nueva. Por eso es que el Talmud, una vez que se cierra, no está hecho para discutirlo, no está hecho para objetarlo, está hecho para analizarlo y disfrutar uno de ese análisis. Entonces, estar comprometido con decisiones pasadas o con expresiones pasadas, es decir, estar comprometido con las responsas y las decisiones previas o las ideas previas de otros rabinos, significa que se vuelven parte del discurso que forma el ADN de la trama nueva que se da en la Gemara. Ahora, ¿en qué sentido se integran con los discursos previos de las mentes jurídicas previas? ¿Y cómo eso influye en el nuevo discurso? Esa es una de las cosas más extraordinarias, una de las cosas más atrayentes, fascinantes del estudio de estas fuentes. La primera Mishnah del 9º capítulo del Tratado Baba Kama concluye que todos los ladrones deben pagar de acuerdo con el tiempo del robo. Todos los ladrones deben de pagar de acuerdo con el tiempo de robo. Esto significa que si el artículo robado no ha sufrido cambios desde el momento del robo, se espera que el ladrón devuelva el artículo en sí. ¿Ok? Porque eso es lo que establece la ley. Voy a repetirlo otra vez. Si el artículo robado no ha sufrido cambios desde el momento del robo, se espera que el ladrón devuelva ese artículo en sí. Pero, si el artículo ha cambiado, el ladrón debe pagar el valor en efectivo del artículo tal como estaba en el momento cuando fue robado. ¿Me entendiste? ¿Ok? Voy a repetir otra vez la idea. Estamos analizando lo tignov, no robarás. Si una persona se roba algo y no hay cambios, no hay shinui en ese artículo, se espera que devuelva el artículo en sí. Pero ¿qué tal si lo que la persona se ha robado ha cambiado? Entonces, según la fuente anterior, según la Mishnah, tiene que pagar el valor en efectivo del artículo cuando fue robado. Por supuesto, y como nos tienen acostumbrados los sabios misnaicos, la Mishnah no proporciona ningún criterio específico, explícito de cambio de identidad. Simplemente nos presenta ejemplos de las diferentes opciones. Entonces, aquí es donde ahora Baba Kama se explaya en ver las diferentes opciones, que son las que vamos a traer a la mesa para ver qué tiene esto que ver con Pesa. Okay. Y que tiene que ver contigo y conmigo, tantos siglos después. Ya concluimos que la jurisprudencia previa establece que si una persona se roba algo y no ha cambiado su identidad, no ha cambiado su estatus, no ha sufrido cambios, tiene que devolverlo. Pero si ha sufrido cambios, tiene que pagar por el precio del artículo cuando fue robado. ¿Están conmigo hasta ahí? Ok. ¿Qué pasa específicamente con objetos que han cambiado? Baba Kama, por ejemplo, establece lo siguiente.
¿Qué sucede si una persona, voy a tratar de ponerlo en el lenguaje que entendamos nosotros, ¿ok? Acá. Pero el concepto es el mismo. ¿Qué sucede si una persona se roba un animal y el animal envejece? Fíjate, te robaste un potro de 2 años. De 2 años un potro todavía, ¿verdad? Pues ya es un caballo. Los que son jinetes acá. Yo creo que 2 años todavía un potro, ¿no? O menos. 1 año. 1 año, ok. Tal vez 2 años ya dejó de ser potro. Bueno, se roba un potro. O se roba un animal y ese animal envejece. ¿Ha habido un cambio o no en el objeto robado? ¿Ha habido? O en la época esclavista, ¿ok? Esclavos que han envejecido. En ese caso, ¿debe volver su valor en efectivo como en el momento en que fue robado? ¿Sí o no? Sí. ¿Basado en qué? En la declaración previa de la Misná. ¿Ok? Pero si él ha robado una moneda, por ejemplo, y la moneda se quebró o perdió su perfil, ¿qué pasa en ese caso? No hubo envejecimiento. El cambio es diferente. O si una persona se robó frutas y se pudrieron. O una persona se robó vino y se hizo vinagre, se agrió. En ese caso, ¿qué se hace? ¿Paga su valor en efectivo como en el momento en que fue robado o hay algún cambio? ¿Cómo aplica la ley en este caso? Artica, estás pensando. ¿Cómo aplica la ley en este caso? Tiene que pagar su valor en efectivo, como en el momento en que fue robado. ¿Está claro? Porque no se va en contra de el fallo de una autoridad jurídica previa. Ahora, ¿qué pasa con objetos que no han cambiado? Por ejemplo, si uno ha robado, fíjate que en todos estos casos, aunque el objeto robado ha cambiado, hay que pagar su valor como era en el momento en que ocurrió el robo, ¿correcto? Pero ¿qué pasa con objetos que no han cambiado, pero se desvalorizan? Por ejemplo, si una persona se roba una moneda que después se sacó de circulación y ya esa moneda no tiene valor, ¿ok? En ese caso, ¿ha habido un cambio en el artículo robado o no ha habido un cambio? La moneda está ahí, pero el valor es sustancial o insustancial. Por ejemplo, Inglaterra creo que quitó los billetes de 5 libras y los reemplazó por unos billetes nuevos de 5 libras. Y dieron un tiempo específico para hacer esos cambios. Que por cierto, yo tengo algunos por ahí de los viajes que he hecho a Londres. Tengo por ahí unos billeticos de 5 y creo que ahora cuando vaya voy a ver si los cambio. A ver si estoy a tiempo todavía, ¿no? De cambiarlo. Pero ¿qué pasa con ese billete? El papel, la identidad, la sustancia, ¿es la misma
o no es la misma? Es la misma, es el mismo papel, la misma moneda. ¿Ella en sí ha cambiado o no ha cambiado? Pero está fuera de circulación. O una ofrenda vegetal que se vuelve inmunda. O ¿qué pasa con un objeto que tiene hametz y se sorprende en la mano del ladrón en Pesa cuando no se puede comer, no se puede tener hametz? En el caso de la Pascua, de Pesa, que es el tema que nos ocupa. ¿Qué respuesta se da en ese caso? Cuando hay objetos que realmente no cambian de valor, de sustancia. Tienes que acostumbrarte a una típica solución que dan los sabios talmudistas. Lo tuyo está delante de ti. ¿Ok? Aquí está, yo me robé este billete de 5 libras que ahora no vale nada, pero aquí está el billete, mira. Lo tuyo está delante de ti. Está hablando de cambio físico para poderse considerar cambio. ¿Ok? La Mishnah supone que las cosas cambian y que sabemos más o menos cuándo eso sucede. Y es ahí donde entra ahora el Talmud a un criterio importante, el criterio de la reversibilidad. Los que están tomando nota, escriban eso ahí que es muy importante. ¿Okay? El criterio de reversibilidad. Hasta ahora hemos estado tratando con la Mishnah. Vamos a ver qué dice los sabios, los Amoraim, sobre las decisiones de los Tanaim. ¿Okay? El criterio de la reversibilidad. Los sabios amoraitas ven la necesidad de establecer definiciones y criterios precisos, no tan ambiguos como hace la Mishnah con respecto a lo que se considera cambio e identidad. Y esta es la tendencia general que nosotros encontramos en los Amoraim, junto con los nuevos conceptos de abstracciones y generalizaciones, como es el caso de una moneda que deja de estar en circulación. Ese concepto de reversibilidad es muy importante. Dice así: si el cambio es reversible, y podríamos devolver el artículo a su forma y estado originales, ¿puede el ladrón devolver el artículo en sí? Heriberto, ¿qué piensa? Voy a repetir la pregunta. Si el cambio es reversible y podríamos devolver el artículo en su forma y estado originales, ¿se le permite al ladrón que devuelva ese artículo o se le pone una multa? ¿Ok? ¿Le ponemos una multa o que lo retorne en su estado original? Los nuevos jueces, ¿no? La respuesta de Baba Kama es que sí puede. Así que los que respondieron que sí puede, ¿ok? Está correcto, ¿ok? Pero ¿qué pasa si no es reversible? Eso en el caso de que sea reversible. Pero ¿qué pasa si no es reversible? Es decir, el objeto robado se destruyó o cambió totalmente de estado. Sí, ya no es reversible.
¿Qué se hace en ese caso? Porque claramente es un cambio, ¿right? Claramente es un cambio. Entonces, cuando hay un cambio así, ¿qué se hace? Cuando no es reversible. ¿Eh? El artículo no es idéntico al original. ¿Ok? El artículo ya no es idéntico al original. Ya no es reversible. El ladrón ya no lo puede devolver. En ese caso, debe pagar su valor en efectivo. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo de la vida moderna. Aquí atrás de nosotros, en la calle 12, creo, avenida 12, está IKEA, ¿verdad? ¿Sabe que IKEA o IKEA en castellano? IKEA, para que algunos tal vez nos están viendo en lugares donde no hay este tipo de tienda. IKEA es una tienda, creo que de origen sueco o algo así, que se especializa en crear todo artículo para casa. De forma tal que tú lo compras el paquete y tú lo armas. Ellos no te venden nada armado. Tú tienes que armarlo todo en tu casa. O pagar a los técnicos de ellos para que te lo armen, que es lo que yo le aconsejo. ¿Ok? Porque con todo el perdón de los dueños de IKEA, es para usarlo una vez nada más. Al momento que lo vaya a desbaratar y armarlo de nuevo, ya no lo arma nadie, ni el médico chino. Bueno, el médico no, ni el carpintero chino, digamos. Se usa una sola vez. Son muy bonitos y todo, pero una sola vez. Entonces, si alguien roba una mesa desarmada en IKEA, y luego la arma en su casa, ¿es reversible o no es reversible? ¿Eh? ¿Es reversible o no es reversible? Según los sabios talmudistas que escribieron ese primera puerta de daños y perjuicios, es reversible. Es reversible. Es decir, lo puede desarmar. ¿Por qué lo puede desarmar? Porque en la época talmúdica las tablas no eran como las de IKEA en el siglo XX. ¿Dónde estaba? Aquello de verdad era madera, no como ahora. ¿Ok? Entonces, sí, te robaste desarmado, lo armaste, pero lo puedes desarmar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el ladrón se roba la mesa armada y se equivoca a la hora de armarla y con el serrucho rompe un montón de cosas y ya no se es reversible? En ese caso, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en ese caso? Ya no es reversible. ¿Qué tiene que hacer ahora? Tiene que pagar en efectivo el valor de como era antes de hacerle daño. ¿Está claro? All right. Ok. Como ustedes ven, aquí encontramos un compromiso con el pasado. En el proceso de construir el criterio de reversibilidad, como podríamos llamarlo, los Amoraín en la página talmúdica, la famosa Sugya, ¿no? La página talmúdica, constantemente tiene la tendencia a reconciliar sus decisiones con fuentes anteriores, refinando así su comprensión y su alcance del criterio mencionado previamente. Es decir, uno debe hacer todo lo posible por no mover los linderos establecidos por los antiguos.
todo lo posible por no tocar esos linderos. ¿Ok? Pero hay un caso nuevo que presenta el Babli, que compara el fallo de nuestra Misná con otra Misná que trata de la ley de las provisiones basado en la idea de primero de la lana, dada a los sacerdotes. Vamos a explicar esto un poquito, ¿ok? El Reshit Hages, que le pertenecía a los sacerdotes. ¿Qué cosa es esto? Ustedes saben que según la ley de la Torá, cuando una persona traía un animal al templo, ¿okay? Hay una parte que es de los sacerdotes. Y esa parte puede incluir la lana de la oveja. ¿Ok? Entonces, si un vellón de lana, bueno, si es un vellón es de lana, si un vellón se procesa y pasa por un cambio, ¿está exento o no exento de que le pertenezca al sacerdote? ¿Ah? Si un vellón, un poco de lana de la ovejita que se trae al templo, se procesa y pasa por un cambio y la lana se transforma en un vestido, ¿está exento o no de ir al sacerdote? ¿O al sacerdote le pertenece el vestido hecho con la lana? ¿Eh? ¿Está exento o no está exento de ir al sacerdote? ¿Ok? All right. Pero ya no puede echar para atrás el vellón. Ya no puede, es irreversible. Pero ¿se le da a quién? ¿Qué piensa la cadena? ¿Ok? O a este caso, por ejemplo, alguien se roba, todos estos casos se dan en la vida diaria. Alguien se roba un pedazo de madera preciosa, de cedro, de caoba, ¿eh? La guayaba no es preciosa. ¿Eh? Que yo sepa, la guayaba no es madera preciosa. Roble, ¿ok? Guayacán creo que sí, porque es muy duro, ¿ok? Bueno, si alguien se roba un pedazo de madera preciosa y se lo lleva para su casa, lo cepilla, lo esculpe, lo cincela, ¿ok? ¿Cambia o no cambia? En ese caso, ¿tiene que reembolsar su valor en efectivo como en el momento que se lo robó o no? Reembolsa su valor. Pero en el caso de la lana, ¿qué pasa si la pasaron por un proceso de teñir y la lana era blanca y ahora es roja? ¿O era blanca y ahora es azul? ¿Se considera ese cambio? ¿Se considera el blanqueo o la teñinada? No se puede decir. ¿Eh? La teñidura, ¿será? A ver, la filósofo. ¿Eh? La tintura. ¿Ok? Ayúdame, por favor, filósofo. ¿Eh? La tintura nueva, que es azul ahora, ¿creó un cambio en el vellón o no creó un cambio en el vellón? ¿Se debe considerarse un cambio o no? ¿Qué se hace en ese caso? Pero ¿y si el sacerdote dice que le gusta azul? ¿Qué se hace en ese caso?
All right. Si el dueño no logra, presta atención, si el dueño no logra entregar el primer vellón al sacerdote hasta que se hubiese teñido, estaría exento. Pero si lo blanqueaba sin haberlo teñido, todavía es responsable. ¿Ok? All right. En el caso de la lana, simplemente se lavaba mientras que el otro se blanqueaba con azufre, que era la costumbre de la época. Entonces, ahí es donde entra el Babli a considerar los diferentes tipos de blanqueamiento que había en la época. All right. Ese es un criterio, el criterio de reversibilidad, el criterio de cambio. Pero hay otro criterio que nos interesa a los efectos de esta clase, que es el criterio de cambio por un nuevo nombre. Cambio por un nuevo nombre. Solo si el objeto robado se llama con un nombre diferente como resultado del cambio físico, ¿se considera cambio o no se considera cambio? ¿Ok? Por ejemplo, si alguien se roba en Sukkot, se roba las dos de las especies y la vuelve una escoba, ¿qué nuevo nombre tiene? Ya no es mirto, ahora es escoba. Hubo un cambio con un nuevo nombre, ¿ok? O la lulav, que se llamaba palmera, y ahora la vuelve una escoba y se llama escoba. ¿Ok? En ese caso, que ha habido un cambio de nombre, ¿cómo aplica la ley? Se le puede dar a una persona que hace un robo así y le cambia el uso con un nuevo nombre, se le puede dar a eso que él creó con un nuevo nombre título de propiedad o no se le puede dar título de propiedad. Y tiene que devolverlo de todos modos. ¿Ok? ¿Ok? Tiene que devolver. Tiene que devolver. ¿Ok? Pero hay otro criterio para determinar este tema del shinui, del cambio, sin compromiso con el pasado. Aunque estos dos primeros criterios nos proporcionan una definición bastante exacta, especialmente en contraste con la Mishnah, que omite definiciones precisas, y eso es precisamente lo que hacen los sabios amoraín. En el transcurso del desarrollo de nuevos criterios, en este caso de un nuevo criterio de nombre, no hay ninguna referencia halágica en la Mishnah. Y todos estos casos proporcionados lo que nos ayudan es a definir criterios artificiales, teóricos, filosóficos, inventados por el propio criterio. Entonces, los amoraín que están involucrados en la discusión no muestran ningún compromiso en ese sentido con la jurisprudencia pasada. Por ejemplo, la Mishnah discute el caso de un animal robado que ha envejecido o una fruta que se ha podrido, ¿ok? Y deciden que ese animal, aunque haya envejecido, sigue siendo un animal. Y esa fruta, aunque se haya podrido, sigue siendo fruta. ¿Ok? Y finalmente, para entrar en el tema, porque todo esto es la introducción, para entrar en el tema de esta noche, hay un criterio adicional que se maneja, que es el Panim Hadashot. Panim Hadashot
que significa una nueva identidad. Panín de rostro, una nueva cara, una nueva identidad. Esta concepción es un poco más compleja. Implica reversibilidad por un lado, pero un nuevo nombre por el otro. Y entonces hay que analizarlo. Por ejemplo, si alguien roba arena de un vecino y luego con esa arena construye un ladrillo, ¿ha habido un cambio o no ha habido un cambio en el objeto robado? Ok, ¿se le puede dar al ladrón el título de propiedad sobre ese ladrillo, identificándolo como propio, porque él lo hizo ladrillo, o sigue siendo objeto robado? ¿Ok? ¿O sigue siendo objeto robado? Vamos a ponerlo de esta manera. Hoy, en el siglo XXI, alguien le roba a una persona $50,000. Right? Y con esos $50,000 hace una serie de inversiones que le generan $1,000,000. Cuando se descubre el robo, la persona no tiene los $50,000, pero tiene 40 edificios que logró hacer con ese robo. ¿Qué se hace con los edificios que tiene? ¿Se les incauta todo y se le devuelve al hombre, o solamente que venda uno, le restaure los 50,000 y el resto se le da de propiedad? ¿O se le entregan los 10 edificios al que fue robado? ¿Cómo es? ¿Qué tiene que devolver? ¿Qué? Los 50,000. Que venda un edificio y le devuelva los $50,000. Pero el tipo puede responder al juez y decirle: señor juez, no es justo, porque yo hubiera hecho lo mismo y él me lo privó. Por lo tanto, a mí me pertenecen los edificios. ¿Cómo haces? ¿Eh? ¿Se le da al ladrón la propiedad de los 6 edificios y uno para que pague los 50,000? ¿Qué piensa la Gardera? Solamente. Bueno, en el caso del que se roba la arena y la transforma en ladrillo, ¿podría volver el ladrillo arena? ¿O no? ¿Para devolver la arena y no el ladrillo? ¿Obtendría el título o no? Asómbrense y cáiganse para atrás. Baba Kama dice que obtendría el título. Obtendría el título. Ahora se levanta otro rabino y dice: ¿cómo así? ¿Cómo puede ser? Él puede volver el ladrillo a arena. Él puede tomar el ladrillo y caerle a golpe y volverlo a arena. Sí, pero en ese caso hay un panim hadashot. ¿Ok? Hay una nueva cara, hay una nueva identidad. Y en el caso que se dé una nueva identidad, la ley aplica diferente. Por ejemplo, si una persona roba una barra de plata, una barra de plata o de oro,
y es capaz de convertirla luego en monedas de oro, en monedas de plata, ¿puede obtener el título de propiedad de esas monedas? ¿Puede o no puede? Pero en este caso es panim hadashot, cambio de rostro, ¿ok? Ese es otro tipo de cambio que se puede dar. Panim hadashot, cambio de rostro, es decir, era una barra de oro y ahora tiene 500 monedas de oro. Hay un cambio de rostro. En ese caso, ¿se le puede dar el título de propiedad de las nuevas monedas que él hizo a partir de un robo de un pedazo de oro o de plata? Respuesta, no se le puede dar el título. No se le puede dar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él puede tomar las monedas, fundirlas y volver a hacer la barra de plata o la barra de oro. ¿Ok? Ahora, si se roba monedas y la hace una barra de plata, ¿se le puede dar el título de propiedad de la barra? En ese caso se le puede dar el título. ¿Sabe por qué? Dice Baba Kama. Aquí está lo complicado. Dice Baba Kama. Si la persona, fíjate bien, toma una barra de plata, tiene monedas y la hace una barra de plata y no es capaz, porque no tiene el arte, para hacer de ella las monedas, en ese caso hubo un cambio de cara. Y cada vez que hay un cambio de cara, ok, panim hadashot, entonces se puede devolver la misma. ¿Ok? Porque tiene una nueva entidad. En otras palabras, y aquí está el punto, solo cuando se da una nueva entidad se puede emitir un título. Solo cuando se da una nueva cara se puede emitir un título. Entonces, dice Rashaul, si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, ¿se le puede emitir un título de propiedad o no? ¿Eh? Ahora, vamos a aplicar esto a Pesa. Sí, claro, por supuesto. Ahora, vamos a aplicar esto a Pesa, ¿ok? Porque aquí es donde viene la cosa ahora. Vamos a aplicar esto a Pesa. Nos robaron nuestra libertad. Nos robaron nuestra identidad. Nos hicieron esclavos. Fuimos robados. Hashem nos saca de allá y nos dice, este mes es principio del año para ustedes. Cambio completo. De una forma de contar el tiempo a una forma totalmente nueva de contar el tiempo. De un estatus de esclavitud a un estatus de libertad. ¿Hubo o no hubo panim hadashot? Hubo. Entonces, ¿puede Hashem reclamar el título de propiedad o no? ¿Sobre qué base entonces dice Hashem, Israel es mi hijo? Deja ir a mi hijo para que me sirva. Cuando se da una nueva identidad, se emiten títulos. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿O qué podría haber estado en la mente de Yeshua que manejaba todos estos conceptos cuando le dice a Nicodemo, si tienes una nueva cara,
Solo así podrás entrar en el Mejor Shamaim. Solo si naces de nuevo puedes entrar en el Mejor Shamaim. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la pesa? Cuando el profeta Jeremías, capítulo 16 de su profecía, dice, vienen días, dice Hashem, cuando no se dirá más, bendito es el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que se va a decir otra cosa. Bendito es el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de todas las tierras a donde los había arrojado, y los devolveré a su tierra que juré a sus padres. ¿Quiénes son los marranos? Judíos sin papeles, judíos indocumentados. Esos son los marranos, judíos indocumentados. ¿Verdad que sí? Judíos indocumentados, sin papeles. Una vez que se da el retorno, ¿tienen derecho a título de propiedad o no tienen derecho a título de propiedad? Entonces, ¿cuándo llega Pesa? Y tenemos la oportunidad de contar la Agadá de Pesa. ¿Podemos olvidarnos de lo que dijo el profeta Jeremías? Que vienen días, dice Hashem, cuando no se va a decir más, bendito es el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de Egipto, que es Pesa, es la Agadá regular, sino que se va a decir otra cosa. Bendito sea el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de todas las tierras a donde lo había arrojado, y los devolveré a su tierra. ¿Podemos ignorar eso en el ceder de Pesa? ¿Sobre qué base no se puede ignorar? Cambio de cara. Ani Hadoshet. Es por eso, Rabotai, que cuando se te da un nuevo nombre, se te emite un título de propiedad. Y por ese título de propiedad, tú eres intocable. Porque ahora perteneces a la casa de Israel, al pueblo de Israel y al Eloa de Israel. Y cuando entendemos esto, estamos listos para que Pesa sea algo extraordinario y algo maravilloso. Y eso es exactamente lo que deseo para cada uno de ustedes. Pesa Sameach. Pesa Sameach.